24 horas Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Más de 80 inspectores municipales de 3 comunas diferentes, junto a carabineros, protagonizaron una ofensiva contra el comercio ambulante que dejó 250 puestos decomisados y varios detenidos en el sector emblemático del barrio Mapocho. La estrategia se repetirá, dicen, siempre con el factor sorpresa. Así se sacaron del pueblo. El ambiente hostil se sintió desde el primer minuto. Nadie quería ser despojado de sus pertenencias, las que ofrecen de manera ilícita. Siempre existen complicaciones producto de la ciudadanía que se opone a los tipos de fiscalización y sobre todo cuando se va a generar el retiro de estos carritos que no cumplen con la normativa vigente. Productos sin refrigerar, fritura en mal estado, frutas y verduras al sol y pescado sin su cadena de frío. La palabra higiene para la mayoría no existe. Mercado informal que se instala una y otra vez. Aquí no va a haber permisos para quienes hoy día están de manera ilegal en la vía pública. Quiero ser súper claro en eso, en ningún sector de la comuna. Por lo tanto, quienes hoy día están de manera ilegal instalados en la calle, el camino que tienen es formalizarse, arrendar un local comercial como cualquier ciudadano. El inédito operativo tricomunal se realizó en los límites de Independencia, Recoleta y Santiago, muy próximo al Mercado Central, La Vega y Tirso de Molina. No solo los clientes son víctimas, también el comercio establecido. Tenemos que dejar de hablar de comercio ambulante y hablar de economía ilícita derechamente, es decir, personas que no tienen permiso, que no tienen patente, que están establecidas en el lugar y que están vendiendo cosas que no pueden vender sin ninguna autorización. Así se sacan los delincuentes. Ropa sin decir si falsificada o no falsificada, alimentos, remedios, etcétera, son diferentes cosas que se han ido decomisando en este mega operativo. En medio del operativo, los inspectores y carabineros descubrieron una verdadera guarida. Refugio de decenas de ambulantes que guardan sus carros y productos en la bodega de una casa que tendría habilitado un segundo piso para el mismo propósito. Así se sacan los delincuentes. ¿Me lo confirman? Sí. 2 pisos más llenos de mercadería. 2 pisos más llenos de mercadería. Aquí me están contando funcionarios municipales. Este es un domicilio particular que lo tienen, para este caso, lo utilizan como bodega de almacenamiento de los productos que comercializan en forma ilegal. Contamos con la autorización del dueño y podemos realizar el operativo pertinente. En total, 3 bodegas funcionaban como centro de acopio. El despeje terminó con 250 puestos de comercio informal decomisados. Tenemos el riesgo de los carros de fritura, que son los que salen corriendo y pueden provocar un accidente bastante grave por quemaduras, venta de drogas y por supuesto también que se da para que hayan robos, asaltos, hurtos, además de la contaminación y la suciedad que produce el comercio irregular. También hubo 4 detenidos. La pregunta de siempre es, ¿cuándo volverán los ambulantes? ¿Será cuestión de horas? Ahora. ¿Cuándo volverán los ambulantes? Preguntábamos en la nota. Bueno, la respuesta la tenemos ahora en directo con Jan Giachetti, quien los vio regresar pocas horas después del gran operativo que se extendió por estas 3 comunas. Jan, buenas noches. Hola Constanza, buenas noches. No duró mucho tiempo el orden en el barrio La Chimba y el barrio Mapocho. Los vendedores ambulantes volvieron en apenas un par de horas y demostraron por qué es tan difícil controlar el comercio informal. De hecho, utilizaron otros sectores para poder vender sus productos. Una situación que no estaba, por supuesto, de alguna manera prevista por parte de las autoridades de las 3 comunas, Recoleta, Santiago, Independencia, y que finalmente también provocaron de personas en precisamente el puente donde principalmente se registró esta intervención municipal y que básicamente lo que tenía por objetivo era limpiar las calles. Sin embargo, a pesar de que duró tan poco tiempo, fíjense que sectores como en la avenida La Paz no se vieron vendedores ambulantes. Ese respiro, esa pequeña ventana la vieron con mucha esperanza los vendedores establecidos de La Vega,
de la Pérgola de las Flores, también del Mercado Central, quienes están acostumbrados a lidiar con este tipo de situaciones, pero no solamente eso, lo más preocupante, ¿y por qué esta acción es tan importante? Porque son los mismos vendedores los que se preocupan por la integridad de sus clientes, quienes son asaltados cuando compran productos al interior de esos centros económicos, y básicamente también en la nota que veíamos se escuchaban los reclamos de los vendedores ambulantes, y nosotros en terrenos buscamos la voz de los vendedores establecidos, quienes estaban bastante esperanzados. Escuchemos. Puede ser la solución, pero sabe que después de los ambulantes lo pueden solucionar, pero la delincuencia no. Los clientes no quieren venir por la delincuencia que hay. Ya bien llegan, ya en el puente asaltan, les roban, ya tienen temor de venir acá. Ojalá que se componga. ¿Por qué? Porque en realidad no se vende, pues. Uno busca que vender acá. No hay venta. Bueno, lo que dicen las autoridades es que la estrategia se repetirá, o sea, estos operativos, estos mega operativos que vimos durante la mañana, y siempre con el factor sorpresa. Será hasta el cansancio, vamos a ver. Jan Giachetti, estamos en contacto. Muy buenas noches. Un abrazo. La muerte del cantante uruguayo Gervasio abre nuevas interrogantes. Ahora la justicia lo investiga bajo la carátula de homicidio. Según el abogado que representa a la hermana del artista, Carlos Durán, existen antecedentes que permiten hablar de asesinato. Los detalles en la nota. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. A Gervasio lo mataron. Absolutamente. Afirmación que por más de 34 años buscó acreditar la familia del cantautor uruguayo. Más de 3 décadas esperando que la justicia cambie la tesis de suicidio e investigue la muerte del artista. Toda la pobre inocencia de la gente. Enigma policial de los más confusos que ha tenido Chile y que ahora tuvo un vuelco. Antecedentes de hace más de 10 años habrían cambiado el foco de la investigación. Si esto hubiese sido un suicidio, todas estas cosas no pasarían, todas estas dificultades. Mi primera reflexión cuando llegué al lugar fue: esto de todas maneras no me calza con un suicidio. Hay que remontar a 2013 cuando la Corte solicitó volver a abrir el caso. Un informe privado encargado por la hermana del artista, Blanca Viera, le dio un giro a todo. Yo creo que a mi hermano lo asesinaron. El documento de 51 páginas reveló inconsistencias en el lugar donde fue hallado el cantante, además de sugerir un posible estrangulamiento. El estado de estas partes del cuerpo, digamos, que se describen en el año 90, no son coincidentes con cómo hoy día yo encuentro estas partes. Lo mismo se evidenció en un peritaje realizado 2 años más tarde por el tanatólogo Luis Rabanal, cuando el cuerpo del artista fue exhumado. El cadáver presentaba los signos típicos que se ven cuando se trata de simular un ahorcamiento, que son signos post-mortem, es decir, que se producen en el cuello como cuando un cadáver es suspendido, no cuando una persona viva es ahorcada. Canta Gervasio. El cantante uruguayo llegó a Chile para dedicarse a la música y se consagró en el año 1983, tras ganar la competencia internacional del Festival de Viña del Mar. Había mucha gente que le tenía mala a Gervasio. ¿Por qué? Y más que mala, yo diría envidia. Al poco tiempo de ganarse un espacio en la escena musical chilena, comenzaron a aparecer denuncias por supuestos abusos sexuales. La última de ellas lo tuvo 52 días en prisión. La información aparecida en 2 matutinos de la capital señalaba la existencia de una nueva denuncia por violación contra José Gervasio Rodríguez. ¿Usted asegura que todas estas acusaciones son falsas? Absolutamente, mija. Absolutamente, y no me cabe en la mente pensar de que haya gente que esté dispuesta a este tipo de denuncias, porque sinceramente creo que el mal que se nos está haciendo es tremendamente grave. Pocos años después se supo que habían pagado a esta persona para que mintiera. 2 días antes de pararse frente al juez, fue encontrado sin vida en una parcela en Talagante. Allí se desató el misterio de su muerte. ¿Tienen antecedentes de que, por ejemplo, de que a Gervasio lo
amenazaron antes de morir? Sí. Según la investigación, Gervasio pasó sus últimas horas comiendo en un restaurante, lugar hasta donde fue seguido por un vehículo. Según testigos, 3 desconocidos se habrían acercado al artista y se lo llevaron. Declaran a esta persona que de ahí Gervasio es conducido en el auto blanco y el auto de él se lo lleva uno de estos 3 personas y al otro día en la madrugada aparece muerto, digamos, en el monte. Fue para mí muy impactante verlo. Yo tenía 23 años, imagínate, y él estaba todavía colgado. Entonces mi primera reflexión fue ¿cómo? Porque era una viga alta y no había nada alrededor salvo la casa abandonada. El reciente cambio en la carátula de la investigación redirecciona la atención y abre ahora las interrogantes sobre los motivos de su muerte. La vida no vale nada si no es para perecer y que otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada. En los años 90 participó de manera activa en la campaña del no. Se barajó la posibilidad de un móvil político, pero fue descartado por su familia. Si no pasara nada. O sea, imagínate, todos los actores que hasta el día de hoy vemos, todos aparecen en la franja del no y a nadie le pasó nada, digamos. O sea, para nosotros no tiene una arista política esto para nada. Que a la hora de tu hora no me dejen. Lo que sí asegura el abogado Durán es que alguien lo asesinó, que se trató de grupos especializados, que el trabajo fue realizado por profesionales. Esta investigación partió, si se quiere, débil desde el punto de vista científico, con un informe de autopsia, un primer informe de autopsia incompleto, que no se sustentaba el diagnóstico con los hallazgos propios del cadáver. Pero varias son las interrogantes que se mantienen en este caso y que ahora, 34 años después, la justicia deberá dilucidar. Si no se ahorcó Gervasio, ¿cómo murió? Asfixiado. Ojalá que donde vayas estés bien. Un vuelco impactante después de casi 35 años. Y después de muchos años de análisis, ya hay fecha. Desde marzo y para la región metropolitana comenzará el uso de pistolas Taser por parte de Carabineros. Será un plan piloto que estará enfocado en casos de violencia intrafamiliar. Ponga atención porque acá les mostraremos con detalles cómo funcionan. En algún momento, todas las policías darían este paso, porque según expertos, esta es el arma del futuro. Esta pistola no letal, aunque controvertida, fue comprada por Carabineros y será usada muy pronto aquí en nuestro país. Discusión que lleva en la mesa al menos 2 décadas, pero que hoy parece tener fin, o al menos un plazo concreto. La implementación de dispositivos electrónicos de inmovilización temporal, o conocidas como pistolas Taser, porque esa es la marca más popular. El protocolo de Carabineros, después de un periodo de trabajo y diálogo entre el Ministerio del Interior y Carabineros, finalmente ha sido aprobado. Seguro las ha visto en videos de Estados Unidos, ahora serán ocupadas por Carabineros desde marzo. Un plan piloto que restringirá su uso a la región metropolitana en emergencias por violencia intrafamiliar, que en los últimos 5 años promedian 45.495 casos anuales. Su objetivo: convertirse en un arma no letal intermedia entre el bastón retráctil y el armamento de servicio. Su uso pretende evitar enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre los uniformados y un agresor con arma blanca, como en enero, cuando una carabinera fue apuñalada. Los Taser no son armas, son herramientas de defensa no letales que producen un golpe eléctrico, para entenderlo de alguna manera, en la cual usted en 2 segundos queda inhabilitado. Es decir, que ahí Carabinero puede actuar y ponerle las esposas a la persona que está agrediendo. Son 2 agujas que se disparan a una velocidad en la cual se penetra la piel y al accionar el disparador se acciona la electricidad.
El proyecto estuvo cerca de ver la luz en octubre de 2017, sin embargo nunca se oficializó. 7 años más tarde, en mayo de 2024, en medio de las discusiones por las reglas del uso de la fuerza, el gobernador de Santiago, Claudio Rego, volvió a solicitar la adopción de esta tecnología. Casi un año después, el gobierno anuncia su aprobación y su ampliación estará sujeta a los resultados del piloto. Nos alegramos que el gobierno haya tomado la decisión de implementar finalmente las pistolas no letales conocidas como taser para proteger la vida de nuestros carabineros. Creemos que es fundamental implementarlas no solamente en circunstancias de violencia intrafamiliar, sino de cualquier agresión con arma blanca o con cualquier elemento que no sea una pistola letal en contra de ellos. ¿Y cómo se puede garantizar que no se abuse de este Está el protocolo que se define. Por eso ha tomado un tiempo la definición y por eso tomará rato la discusión del uso de este tipo de pistolas con pulso eléctrico. No es tan simple como algunos pretenden plantear. La pistola tiene un precio que fluctúa entre los $5.000 y $6.000 y tiene un alcance que puede llegar a los 10 metros. Plan piloto que estará en evaluación por parte del gobierno y la policía uniformada, pero que podría convertir en un futuro a las pistolas de impulso eléctrico en armas regulares para carabineros. El eventual pago a 3 niñeras con fondos públicos y nuevas declaraciones que apuntan al rol en las sombras que habría tenido su marido, el diputado Joaquín Lavín León, en el municipio de Maipú, son algunos de los antecedentes que se conocieron en la audiencia que dejó a Katy Barriga con arresto domiciliario y que se le imputarán en abril. A la niñera con fondos municipales. Esa fue la principal pregunta que se le hizo a Katy Barriga al llegar a su casa luego de pasar 53 noches seguidas y 89 en total en la cárcel de San Miguel. Lo único que quiero en este momento es abrazar a mis hijos, gracias. Y es que en la audiencia, que se extendió por más de 4 horas, se conocieron antecedentes sobre eventuales nuevos delitos, para lo que fue fundamental la declaración del ex asesor de Barriga, Luis Japaz. Mi mea culpa que hago con una mano en el corazón y lo que me dice Eduardo al principio es no haber renunciado ese mismo día que supuse que la cuidadora era contratada con recursos municipales. El ex asesor señala que 3 personas habrían trabajado como cuidadoras del hijo de Katy Barriga, pagadas con dinero proveniente de las arcas municipales. Antecedente falso. De hecho, consta en la carpeta de investigación las transferencias de Katy a todas las personas que cuidaron a nuestro hijo mientras él la acompañó en la municipalidad. Sin perjuicio de que algunas personas, después que dejaron de cumplir su rol de cuidadora, fueron contratadas con la municipalidad para cumplir labores distintas o diferentes. Y eso es lo que se pretende confundir, que aquí hubo doble pago. Sin embargo, una de las cuidadoras, Andrea Fuentes, sí aparece en los registros honorarios del municipio, cumpliendo funciones de aseo desde octubre de 2018. El 1 de octubre del año siguiente se viralizaron estas imágenes donde aparece acompañando a la exalcaldesa y al menor. 3 días después se le pidió la renuncia. Habían estas personas encargadas del cuidado personal del hijo de la exalcaldesa con recursos públicos y claramente el abogado defensor expuso su teoría del caso respecto a que habían transferencias, pero esas transferencias que él expuso eran respecto a parciales y respecto de una de las personas que se mencionaron en la audiencia. Además, se expuso el eventual pago de abogados municipales para la revisión de causas personales de la exalcaldesa y su marido, o la marca Fuerza de Mujer, desarrollada en su periodo municipal e inscrita a nombre de Barriga. Efectivamente, esos delitos se van a formalizar en una causa aparte, pero son los mismos antecedentes o la base de esos delitos están en esta causa. La declaración también abre un flanco al esposo de Barriga, el diputado ex UDI Joaquín Lavín León, y sobre su influencia en el municipio de Maipú. Varias filas, unas que dice déjese, otras que dice contrátese y otras que dice despídase. Y eso, la verdad, es que es gravísimo porque es un tercero influyendo, apuntando a dedo quién sigue y quién no sigue. ¿Podemos conversar de las diligencias que vino a realizar acá el Congreso? ¿Qué diligencia viene a hacer por Joaquín Lavín? Allanamientos simultáneos a su oficina en el Congreso y a su domicilio, en una investigación paralela contra el diputado Lavín León ante la eventual utilización de facturas falsas relacionadas con el municipio. Las facturas que se encuentran corresponden a una imprenta y se confunde entre qué es lo que se imprime a Maipú y qué es lo que se imprime al diputado Joaquín Lavín. Esto termina
haciendo que el diputado hace pocos días devuelva 7 millones de pesos. Se ha hecho muchas veces en la Cámara de Diputados y es por si eventualmente pudiera existir algún error en la imputación de algún gasto que se está revisando, lo vamos a revisar y eso se hace en muchas ocasiones. El Ministerio Público apelará a la decisión de dejar a Katy Barriga con arresto domiciliario, mientras espera hasta el 15 de abril, cuando se realice la audiencia de reformalización por nuevos delitos de malversación y negociación incompatible. La pregunta es si se mantendrá en su domicilio o si la Corte de Apelaciones decide nuevamente enviarla a prisión preventiva. ¿Cómo están? El mundo se encuentra preocupado por el estado de salud del Papa Francisco. El Vaticano esta jornada confirmó que el pontífice tiene una neumonía bilateral y su cuadro clínico es complejo. El comunicado especifica que el escáner al que fue sometido el Papa mostró la aparición de esta neumonía que requiere de un tratamiento médico adicional. Pero ahora entendamos qué es una neumonía bilateral. El broncopulmonar Rafael Silva nos explicó. Escuchemos. ¿Qué fue lo que nos dijo? Es una infección pulmonar, ya sea bacteriana o viral, que afecta ambos pulmones. Es decir, tiene varios segmentos afectados y es en sí mismo un índice de gravedad de la neumonía. O sea, una neumonía puede ser localizada en una parte del pulmón o en varias partes del pulmón. Cuando es en ambos pulmones y en varias partes del pulmón, es una neumonía bilateral y, reitero, es un índice de gravedad y tiene mucha mayor mortalidad que la neumonía de un solo pulmón o en un solo lóbulo. Ahí escuchábamos la gravedad y los partes médicos explicaron que el cuadro clínico del Papa Francisco, que hay que recordar tiene 88 años, es complejo, por lo que se va a alargar su hospitalización. Todo esto tras sufrir una infección respiratoria por la que lleva más de una semana ingresado en el Hospital Gemelli de Roma y que corresponde a la cuarta hospitalización del pontífice allí desde el año 2021. Ahora hay que revisar cómo es que el mundo ha reaccionado al complejo estado de salud del Papa Francisco y lo vemos acá en estas portadas, claramente en estas portadas internacionales donde medios de todo el planeta han destacado en sus portales el complejo estado de salud que atraviesa el pontífice. Ahí lo vemos en pantalla, se ha detallado que su cuadro clínico es grave tras el diagnóstico de neumonía bilateral. El Papa Francisco ha sufrido un aumento de las infecciones respiratorias y ataques de bronquitis en los últimos 2 años, siendo hospitalizado por esta condición en marzo de 2023. Pero también sufre de ciática crónica y problemas a la rodilla que a menudo lo obligan a usar silla de ruedas. 24 horas. Reportajes. Estas imágenes que vamos a ver son recientes. Las carreras clandestinas continúan realizándose en el mismo lugar de Quilicura, ese donde murieron 2 personas y 6 quedaron heridas el año 2023. En redes sociales, los organizadores convocan al público que asiste sin medir los riesgos, dejando a varias víctimas y a sus familias en la indefensión. Verónica Olavarría y Yesenia Yamet con el reportaje de hoy. Mi hijo salió proyectado como a 20 metros aproximados. Recién llegamos ahora en noviembre. El año pasado recién estábamos acá porque no podíamos. Están todos los recuerdos de acá. ¿Quién se hace responsable? ¿Quién frena las carreras? Esta publicación es de hace 2 años. Nos impulsa a investigar. Queremos comprobar si escenas como esta aún se repiten. Sabemos que es ilegal y de alto riesgo. No logramos ver lo que ocurre, pero se escuchan las ruedas quemando el pavimento. Pareciera que estas motos escoltan este auto de alta gama. Esta noche no logramos ver mucho más. Pero queremos descubrir quién está detrás
quienes asisten y si hay fiscalizaciones. Por eso vamos a volver. Todo ocurre en Quilicura, la misma comuna donde hace poco más de un año mueren 2 personas y 6 quedan heridas en una carrera clandestina. Los autos que participaban en este tipo de carrera pierde el control del vehículo y lamentablemente se va contra el bandejón central de esa calle. Siempre le decía que se cuidara y que no estuviera tan cerca de los autos. Él siempre me decía, mamá, tranquila, no me va a pasar nada. Pero ese 8 de octubre de 2023 todo cambia para quien llamaremos Joaquín. Está en la improvisada pista de Quilicura. Este auto pierde el control. No, yo no quiero ver esa guarda. Impacta a Joaquín. Cae a más de 20 metros. No lo podían encontrar, que lo encontró uno de los amigos que quedó ileso. El pronóstico no era bueno. Aún así, logra sobrevivir. Es un milagro porque estuvo en coma 33 días. Mi hijo tuvo que aprender de todo de nuevo. A comer, a vestirse, ir al baño, a manejar sus manos. A los 19 años pierde una de sus piernas. Su recuperación ha sido compleja, por eso protegemos su identidad y la de su familia. Y hay días que él se encierra en su cuarto, no sale, llora, no quiere ver a nadie. Entonces le ha costado asumir. Su madre debe volver a trabajar para costear medicamentos, doctores y gastos que se acumulan. Como es una carrera ilegal, por decirlo de alguna manera, los seguros no van a operar, el SOAP que debiera tener ese auto no contempla y cualquier daño que sufrieran no está contemplado por los seguros porque en definitiva es una actividad ilegal. El día del accidente, Joaquín viaja desde los Andes a Quilicura con unos amigos. ¿Cómo se enteran de la carrera? Vieron por Facebook que hay una vez carrera y pasaron a ver. Volvemos al mismo lugar. Esta vez logramos ver lo que acá ocurre. Es un barrio industrial. Usan parte de los estacionamientos para hacer lo que se conoce como drift. Básicamente una exhibición de derrapes o deslizamientos. Se veían primero que todo los conductores, los cuales están tratando de controlar un vehículo. En algún momento ese conductor que posa de tener mucha experiencia podría tener una pérdida de control y no hay ninguna barrera de protección, no hay un servicio de bomberos que pudiera apagar un fuego, no hay un sistema de ambulancia, porque es un acto completamente informal, ilegal. A pocos metros los espectadores. Esto es vuelta tras vuelta, auto tras auto. Este hombre con linterna parece dar las indicaciones. Y a lo lejos divisamos a alguien grabando que estaría en medio de los derrapes. Me pareció una irresponsabilidad gigantesca de una persona que al centro de esta explanada donde se estaban haciendo estos derrapes estaba filmando sin ninguna protección, que él simplemente parado en sus pies con una cámara móvil haciendo el seguimiento de esta maniobra. Él está exponiendo su vida, lo cual también podría ser sancionado. Desde el 2022, los derrapes, piques, competencias de maniobras y carreras son penadas por ley. Comúnmente es conocida como la Ley Toretto. En esta ley hay 3 tipos de personas que se les aplica. Directamente al que conduce, a los conductores, al que facilita los autos, al dueño de los autos, de los vehículos, y también al que organiza estos eventos. Las penas parten en los 61 días de cárcel o una multa de 2 a 10 UTM si hay daños o lesiones leves. En caso de muerte, llegan hasta los 10 años de presidio. Hasta aquí no hemos visto en este lugar carreras clandestinas, pero ya sabemos dónde las hacen. Por aquí fue.
En el mismo lugar donde Joaquín pierde su pierna, otra familia enfrenta un destino distinto. Desde que haya fallecido mi hijo no haya venido. Es la primera vez que ven después del accidente. Imagínate, lleva 1 año y un par de meses y cuesta mucho, lo echo mucho de menos. Es que como que todavía no puedo vivir bien. Llego acá, dejo el auto a ese lado porque estaba cortado el tránsito y incluso la barrera que tenía Carabineros. Y busco al amigo de mi hijo. Lo busco y estaba por ese sector donde estaba Renato. Me apunta hacia el bandejón central y ya estaba mi hijo aquí ya. Oh, se me vino el mundo abajo. Renato tiene 16 años, está en tercero medio. El día de su muerte le dice a su papá que iría a comer con un amigo. Jamás pensó que en realidad iba a mirar una carrera. La primera vez que fue, él me lo dijo y yo ahí lo reté y lo castigué. Entonces, me entendió porque era peligroso. Supuestamente no iba a ir más. ¿Cómo llegan Renato y Joaquín a esa carrera? El primer post de Instagram es 5 meses después del accidente. Dicen que no dan la ubicación. Aún así, llegamos. Frente a Carabineros se dispersan. Los patrullajes preventivos que nosotros hacemos con nuestros patrulleros, llegamos al lugar y escapan. Es lo mismo que pasa con Carabineros. Al rato volvemos, igual que todos ellos. Uno tras otro, distintos vehículos de alta gama y modificados ponen a prueba su velocidad. A menos de 1 metro, las personas observan y graban. Pese al peligro, incluso hay niños. Esa es una responsabilidad directa de los padres o del tutor legal. En consecuencia, si a ese niño le ocurre algo, la sanción es para los padres o para los cuidadores. Tenemos que hacer entender a la ciudadanía que los excesos de velocidad son gravísimos, que van a provocar sí o sí la muerte o probablemente lesiones muy graves. Tal como en la ficción, un hombre se para al medio y da el vamos. Este no es cualquier lugar. Aquí mismo muere Renato y Joaquín queda herido. Ya vimos cómo escapan de los patrullajes. También han intentado con otras medidas. Nosotros tenemos pocas herramientas. Hemos ocupado todas las que tenemos disponibles para que este tipo de delitos no ocurran en nuestra comuna. Hemos puesto el lomo de toro. ¿Qué pasa con esa medida que el municipio toma en algún minuto? Los retiraron con maquinaria pesada. Son bandas, están organizados. Hay una especie de industria, podríamos hablar como una especie de crimen organizado, que tiene una producción de alto nivel, que tiene el presupuesto, la capacidad técnica para sacar un lomo de toro. No quiere saber nada de nadie, ni de la vida. Yo no sé cómo ayudarlo. Hay días que yo no sé cómo ayudarlo. Joaquín está aprendiendo a vivir de otra manera. Mientras recién hace 3 meses, los padres de Renato juntan el valor para volver a la casa familiar que abandonaron tras el accidente. Que no esté o no tenerlo. Eso es lo difícil. Se echa de menos. Desde cuando se fue el último día en la tarde con su amigo, está igual su pieza. Está intacta. No le hemos hecho nada. Esto es como que no se va a acabar nunca. El conductor que le quita la vida a 2 personas y deja 6 heridas es el único detenido. Está en prisión preventiva a la espera del juicio por ley Toretto. Este atropello eclipsa el mundo de 8 familias. Pero aquí nadie parece recordarlo. Nadie parece vislumbrar el peligro al que se enfrentan en estas carreras clandestinas. Ahora.
¿Se imagina usted perder 1.300.000 pesos en un bus? Bueno, ese fue el angustiante caso de Julia, una adulta mayor, quien gracias a un conductor honesto de Medbus y una pasajera recuperó su dinero, pero no todo fue tan fácil. David Maldonado nos cuenta los detalles de esta extraordinaria historia. David, buenas noches. ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. De hecho, les voy a cambiar la pregunta. ¿Qué harían ustedes si se encuentran 1.5 millones de pesos en la calle, en el metro, quizás en la micro? Lo devuelve, se lo guarda, trata de averiguar quién es el dueño de este dinero. Dinero que no sabemos, por supuesto, cuál es su destino, para qué estaba juntado. Bueno, esa es la historia que tú decías y que les vamos a contar ahora. Una historia, una buena noticia llena de generosidad, de también un poco de humildad y de buenos valores por parte de una mujer y un conductor. Esto ocurre esta jornada cuando Julia, tú lo decías, en compañía, una adulta mayor, en compañía de su marido, se movían en una micro desde Peñalolén hasta Maipú. Iban en dirección al CESFAM de Pajarito, justamente para un tratamiento de su marido. Él tiene una diabetes un poco avanzada, había perdido algunos dedos de uno de sus pies y justamente iban a ver parte del tratamiento que incluía el pago de este dinero para una eventual prótesis, o sea, este 1.300.000 pesos que perdió esta mujer inicialmente era destinado para la prótesis de su marido. Ellos se suben muy rápido a esta micro porque iban un poco atrasados, de hecho ella nos lo comentaba, y cuando se están bajando, ustedes saben lo complejo que es bajar una silla de ruedas, pierde su cartera que queda al interior de la micro. Es aquí cuando tenemos el primer acto de generosidad, el primer acto de buenos valores por parte de una mujer, una pasajera, que ve la cartera, rápidamente la toma y se la lleva y se la entrega al conductor de esta micro de Medbus. Hablamos de Hugo Zúñiga, hombre que rápidamente la guarda y metros más adelante comienza a revisarla con la intención de encontrar algún antecedente, ¿verdad? Algún dato de esta mujer, porque en esta cartera no solamente estaba su dinero, 1.300.000 pesos, sino que también estaban sus llaves, las llaves de la casa de la mujer y también sus documentos y su teléfono celular. Nosotros conversamos con Hugo Zúñiga, que nos comentó un poco cómo fue el hallazgo de este dinero. Pasemos a escuchar lo que dijo. Primero, si la señora ocupa el sistema público, dice mucho. Ocupa porque no tiene auto. Entonces, es una persona igual que nosotros. Una persona humilde a lo mejor, no sé, y tenía que devolver esa plata porque para algo era. Y nos comunicamos, nos citamos aquí en el patio y le entregué su cartera y su billetera aparte. Bueno, él lo decía, era dinero que estaba destinado a algo más importante, estaba destinado para el esposo, en este caso de Julia, este hombre que hace 8 meses, sin ir más lejos, también había perdido su trabajo y que está con esta condición de la diabetes que lo tenía bastante preocupado y el dinero justamente estaba destinado para eso. En este caso, Julia, con su pareja en esta silla de ruedas, se mueven rápidamente para llegar al CESFAM, donde tenían esta hora para atenderse, y es aquí cuando se dan cuenta de que no tenían su cartera, de que no solamente habían perdido el dinero, sino que también todos sus artículos personales. Ella rápidamente llama a su teléfono celular y contesta al otro lado Hugo Zúñiga, el conductor, quien tenía su dinero. Se ponen de acuerdo, acuerdan cómo juntarse, dónde encontrarse. Nos lo comentaba también Julia, pasemos a escuchar lo emocionante y lo impresionante que fue para ella darse cuenta de que este hombre con muy buenos valores y muy buen corazón le devolvió su dinero. Aparte que salimos atrasados de acá y pidiendo al señor que ojalá que pase luego la micro para que no llegara atrasado allá. Entonces fue todo puro, hoy día fue más rápido. De nervio. Y así fue que se me cayó. Cuando llegamos a la curación de su pie, y ahí iba a sacar yo el celular para ver la hora, si íbamos bien en la hora, y ahí me di cuenta que la cartera no la tenía. Increíble, una historia extraordinaria y que además como que nos devuelve la fe, la esperanza, ¿cierto?, de creer todavía en el ser humano y en su honestidad. Veamos la fotografía para despedirnos, David. Ahí está la fotografía donde la señora Julia está ahí con el conductor de Medbus, que fue el que le encontró la cartera, le contestó el teléfono y le devolvió su 1.300.000 pesos. Gran historia. Gracias, David. Vamos a cambiar de tema y de tono. La denunciante del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, presentó una demanda por tutela laboral, acusando una vulneración de sus derechos fundamentales y negligencia por parte del Estado de Chile y sus empleadores. Desde el gobierno aseguraron que los mea culpa y las reflexiones son antecedentes que ya han sido entregados.
El caso Monsalve nuevamente toca las puertas de la Moneda, esta vez por una demanda por tutela laboral, nueva acción impulsada por la denunciante del ex subsecretario del Interior que ya estaba acusado de violación y abuso sexual. Esta denuncia laboral se interpone en contra de la Subsecretaría del Interior como empleador de la víctima por los actos y omisiones ocurridos durante la vigencia de su relación contractual con dicha entidad. La defensa de la ex asesora de Manuel Monsalve acusa una vulneración de derechos fundamentales y un actuar negligente al no tomar medidas adecuadas frente a actos de connotación sexual, afectando gravemente su integridad psíquica y física. No es necesaria la denuncia para que el empleador tenga este deber general de protección y ejecutar actos que prevengan cualquier tipo de contingencia o daño a sus trabajadores. Fueron las propias autoridades las que señalaron que podrían haber actuado con mayor diligencia. Que esto ocurre precisamente cuando entra en vigencia la ley 21.643, o denominado, como ya se conoce coloquialmente, como ley Karin, que no estaban esos protocolos. Según el comunicado, ella no busca obtener beneficios económicos, sino otro tipo de reparaciones y medidas para prevenir y erradicar el acoso sexual en el sector público. Desde capacitaciones, atenciones psicológicas, resarcir el daño moral. No necesariamente va a haber una sentencia, puede haber un acuerdo en este caso. En 2022, Chile ratificó el convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el ámbito laboral. Ya en 2024 se promulgó la denominada Ley Karin para adecuar dicha normativa a la legislación nacional. Sin embargo, las expertas en la materia coinciden en que aún estamos al debe en su implementación. Faltan capacitaciones, faltan recursos y falta voluntad para tomar en serio este problema. Lo cual ha impactado ciertamente en los tiempos de tramitación de las denuncias o en la aplicación de criterios de admisibilidad que no necesariamente contempla la legislación. La demanda se suma a la acción penal que mantiene a Manuel Monsalve en prisión preventiva desde hace 3 meses. En La Moneda confirmaron que el Consejo de Defensa del Estado se hará cargo de esta presentación. Las reflexiones, los mea culpa, las medidas que se han adoptado, las omisiones que pudieron haber existido, son todos antecedentes que han sido entregados a la comisión investigadora. Comisión investigadora en el Congreso que retomará su labor el próximo 3 de marzo cuando corresponda escuchar a la Contralora General de la República. La parte denunciante confirmó que el pasado 13 de febrero se acogió a tramitación la nueva demanda ante el segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago, acción legal que vuelve a poner sobre la palestra el caso Monsalve. 24 horas Central. Estamos de vuelta en las noticias con imágenes duras de una guerra que ya cumplirá 3 años y donde hoy se dio un paso importante para un posible final tras una reunión histórica entre los máximos representantes diplomáticos de Estados Unidos y Rusia. Una cita donde, sin embargo, no estuvieron presentes ni la Unión Europea ni la propia Ucrania. Mi hijo, mi nuera y mi nieta estaban ahí. Mataron a los 3 aquí. Todo pasó en un segundo. Ciudades enteras reducidas a escombros, miles de víctimas fatales y millones de desplazados son solo algunas de las consecuencias que ha dejado la devastadora guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, este conflicto, que ya se apresta a cumplir 3 años el próximo 24 de febrero, podría dar un giro inesperado. Precisamente durante esta jornada, representantes de Estados Unidos y Rusia se reunieron en la capital de Arabia Saudita para afinar un proceso de negociación para dar fin a la guerra. El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov. El primer acercamiento entre ambos países en 3 años. En esta etapa era una reunión entre las dos partes para implementar el programa de terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso no significa que no vayan a participar posteriormente en las negociaciones. Hay negociaciones cruzadas entre Estados Unidos y Ucrania, entre Estados Unidos y Rusia. Tanto Washington como Moscú afirmaron que fue un buen comienzo para construir un diálogo entre todas las partes y se comprometieron a nombrar equipos de alto nivel para llevar a cabo las negociaciones. Lavrov incluso afirmó que el mismo Vladimir Putin estaría dispuesto a dialogar directamente con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky si fuera necesario.
Sin embargo, Ucrania no fue parte de estas conversaciones. De hecho, el presidente Zelensky no dudó en mostrar su descontento frente a esta cita, asegurando que no respetaría ningún acuerdo gestionado sin su presencia. Para Ucrania, para Europa, para nuestra región, es fundamental que ninguna de las negociaciones para acabar con esta guerra se lleve a cabo a espaldas de los actores más afectados por las consecuencias de la agresión rusa. No ha sido fácil, los últimos años esta guerra, pero el pueblo ucraniano sigue defendiendo porque entiende que si perdemos esta guerra, perdemos Ucrania, como Estado soberano, como nación soberana. Un proceso de negociación que no será rápido ni sencillo, especialmente tomando en cuenta las consecuencias de un conflicto que ha obligado a más de 6 millones de ucranianos a huir de su país y ha provocado un foco de inestabilidad que afecta a toda Europa. ¿Ha escuchado hablar del quimiocerebro? Bueno, un efecto secundario de la quimioterapia que afecta, entre otras cosas, la memoria y la concentración de algunos pacientes. La buena noticia es que a partir de ejercicios se puede ir recuperando este deterioro cognitivo. Catalina Torres nos cuenta más. La quimioterapia salva vidas, pero su impacto va más allá de lo visible. Mientras el cáncer desaparece, muchos pacientes deben enfrentar una nueva batalla, una mente que ya no funciona como antes. Se le llama quimio brain o quimio cerebro, un desconocido efecto secundario del tratamiento contra el cáncer que cada vez se reconoce con más frecuencia. Responde a una disrupción generalmente sutil de las funciones cerebrales llamadas ejecutivas o superiores, que nos permiten hacer las tareas complejas y coordinadas del día a día. Expertos aseguran que son varios los fármacos quimioterapéuticos que afectan a las células madres del sistema nervioso central. Sin embargo, hay tratamientos para ciertos tipos de cáncer que incrementan el riesgo de desarrollar quimio brain. Son aquellos que tienen su asiento en el sistema nervioso central, como metástasis de algunos cánceres que se van al cerebro, por ejemplo, algunos cánceres de mama que desarrollan metástasis cerebrales a lo largo del tiempo. Parece ser más frecuente en la población femenina porque hay mucho cáncer de mama. Entre las manifestaciones de este déficit cognitivo están la pérdida de memoria, cansancio generalizado, dificultad para hacer cálculos, organizarse y sostener la atención. Bien lo sabe Daniela, que estuvo sometida a quimioterapias durante 2024 a causa justamente de un cáncer de mama. De repente me ponía a cocinar y se me olvidaba apagar los quemadores. Me costaba mucho en ocasiones encontrar la siguiente palabra para decir. Yo soy programadora, gran parte del día estoy programando y había cosas que me sabía de memoria, comandos que sabía súper rápido cómo hacer o algún algoritmo clásico, sabía perfectamente cómo implementarlo. En el trabajo me empezó a costar eso. En Chile se diagnostican alrededor de 54.000 nuevos casos de cáncer al año, por lo que así como Daniela, son miles de pacientes que enfrentan las dificultades cognitivas post-quimioterapias sin entender qué está pasando. Pero hay formas de ejercitar el cerebro. Leer, hacer crucigramas, sopas de letras, el mantener actividad física, el lavarse los dientes con la mano contraria, tratar de escribir con la mano contraria. Aplicaciones como Lumosity ayudan a entrenar el cerebro. Yo uso es el clásico, que son 5 ejercicios que no te toman más de 10 minutos. Tienen distintas áreas cognitivas para ejercitar, memoria, atención, impulsividad, etcétera. Uno puede ir viendo también cómo va mejorando en cada una de esas áreas. Expertos también destacan la importancia del apoyo familiar en este proceso. Delegar, no tratar de ser la persona que sigue haciendo la misma vida que tenía antes. Ahora quizás me olvido más, entonces necesito que mi familia me ayude. Si bien los estudios no son concluyentes, siguiendo las recomendaciones y tratamiento, los síntomas pueden desaparecer. Esta alteración parece ser relativamente transitoria, suelen retornar a una normalidad aproximadamente, uno podría decir como un número mágico cercano a los 6 meses, entre los 6 meses y un año. A mí me frustró al principio, pero tuve que aceptar que esta era mi nueva realidad, que mi cerebro estaba cambiando, que todo mi cuerpo estaba cambiando, pero hay que tener paciencia y lo otro es rodearse de gente buena que te apoye. El quimiocerebro es un reto real que afecta la vida de múltiples pacientes. Sin embargo, con estrategias y el apoyo de especialistas y del entorno, se están abriendo caminos para mejorar la calidad de vida de quienes han vivido este tratamiento. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos de vuelta en las noticias con esta
esta música y este baile que nos hace viajar hasta Rapa Nui, porque 2 semanas de competencias y tributos a los ancestros. De eso se trata la Tapati, el festival más importante de Rapa Nui, y que este 2025 TVN fue parte de la celebración cultural. ¿De qué se trata? Mire. Bueno, y después de un viaje de casi 5 horas en avión, acabamos de aterrizar acá en Rapa Nui y nos reciben de esta manera tan calurosa. Yorana. El ombligo del mundo, un destino imperdible que encanta con sus hermosos paisajes, atardeceres de ensueño y sus más de 900 moai. Pero se hace aún más interesante en temporada de Tapati, 57 años de competencias que nuevamente sorprendieron. Llegamos justo para presenciar la duatlón, frente disciplina donde 7 representantes lo dieron todo en el agua. Nos dejaron mar adentro y que comience la difícil travesía, llegar a la orilla sobre un flotador de totora. Have you seen this before? in our country, duathlon has different special to be here, and we like it very much. Algo, pero que no se puede, no tiene explicación. La segunda fase consiste en volver y navegar en una canoa, también de totora. Difícil y reñida última etapa en la que Joseph Schmidt Rapu se impuso ante sus contrincantes, un digno representante del pueblo Rapa Nui. Todos los de las que nacen en islas tienen ese amor por el mar, por la cultura. En sí, somos muy arraigados nosotros con nuestra cultura y es algo que tenemos en la sangre y nos tira fuerte. Hombres, pero también mujeres que rescatan las tradiciones a través de su destreza. Este es un momento ideal para venir a compartir con nosotros, donde nosotros desarrollamos a través de diferentes competencias, también a través de diferentes presentaciones artísticas, a través de la gastronomía. Nosotros queremos mostrar al resto del mundo nuestra riqueza patrimonial, material, inmaterial. Y con el correr de las horas, el escenario Nanga Barebare se reventó. El Ori Rapa Nui danza cultural se tomó la noche. Bailes típicos al lado del mar donde 2 cucas o candidatas a reina de la festividad mostraron sus mejores pasos. Ya nos gusta, porque es una competencia a fin de cuentas. Y tampoco es como que tratar mal al otro, sino es que incluso las propias candidatas se llevan bien. No, preservar la cultura acá en la isla es muy excelente y se agradece. Mientras las postulantes al reinado dan lo mejor de sí, tras bambalinas este es el panorama. Meses de preparación para solo un día, los trajes reflejan parte de la esencia de la isla. Muéstrame y cuéntame de qué está hecho. Cacaca, esta es la corteza de los plátanos, que los plátanos nosotros tenemos alrededor de 12 tipos. Por lo tanto, los colores, dependiendo el tipo de plátano, puede cambiar. Tenemos el majute, que es una corteza que sale en el volcán. Luego tenemos las plumas, que antiguamente las gallinas eran muy lindas y tenían unas plumas muy hermosas. Cada detalle importa para estos hombres y mujeres que quieren salir al escenario y demostrar lo mejor de sí. La noche termina, pero otro día de Tapati comienza. Nari Nari, conocido también como la farándula, es lo que moviliza todo el pueblo en la recta final de la Tapati. El Tacona Arte de Pintura Corporal es la previa un mega carnaval por el borde costero. Cuéntame, ¿qué es lo que estamos dibujando? Porque todas las personas nos dicen que tiene un sentido cada uno de estos trazos, ¿no? Cada uno tiene un sentido. En este caso, este es el dios Makemake. Y el dios Makemake es el creador. Es el dios creador de todo, del universo, de la tierra, de la isla. Rodrigo llegó desde la región metropolitana para ser parte de una tradición en la que isleños y visitantes se convierten en uno. Y nunca había hecho esto llevado a cabo. ¿Qué te animaste? Porque la verdad es un sueño toda la vida. O sea, la cultura la sigo desde niño y ahora estoy cumpliendo un sueño a mis 39 años. Así que estoy feliz. 10. 10. 10. 1 a 1 pasaron quienes pintaron sus cuerpos. La puntuación se suma a la reina que quieren apoyar durante el desfile hasta el escenario central, que comenzó una vez anocheció.
Imposible no vibrar con las representaciones de deidades y simbolismos del pueblo Rapa Nui. Música, danza y juego que trae a las calles toda esa mitología de la isla. 14 días de fiesta, Tapati con más de 50 años de historia, abriéndose una vez más al continente con sus ritos, costumbres. Y desde una de las etapas más importantes de la Tapati 2025 despedimos el trabajo desde Rapa Nui de Hans Christiansen y Felipe Arancibia. Esta semana se dio inicio al pago del bono marzo 2025, ayuda monetaria para las familias más vulnerables del país. Para saber si le corresponde el beneficio, ingrese a 24 horas y consulte con su RUT. Terminan aquí las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Quédese en TVN porque ya llega un nuevo capítulo de Mi Nombre Es. Que lo disfruten. Buenas noches y hasta mañana.